Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde siempre traemos las noticias más candentes y las historias que os hacen vibrar. Hoy prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que ha dejado a muchísimos con la boca abierta, una noticia que sinceramente nadie esperaba. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Kerem y Hande, juntos otra vez. Sí, lo habéis oído bien, la pareja que conquistó nuestros corazones parece estar dándose una nueva oportunidad. Si sois de los que habéis seguido la trayectoria de estas dos estrellas turcas, sabréis que su relación ha sido un torbellino de emociones, de altibajos, de momentos que nos hicieron soñar y también de separaciones que nos dejaron un poco de bajón. Pero ahora parece que el destino tiene otros planes. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, en los rumores que empezaron a circular, en las pistas sutiles que nos hicieron sospechar, y por supuesto, en las confirmaciones que están haciendo que este sea el tema del momento. Antes de que nos lancemos de lleno en esta montaña rusa de información, si todavía no lo habéis hecho, os animo de corazón a que le deis a ese botoncito rojo de suscribirse y activéis la campanita. Así nunca os perderéis ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Desde hace unas semanas, las redes sociales y los foros de fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel no han parado de especular. Si bien ambos han mantenido un perfil bastante discreto sobre su vida privada después de su ruptura, de repente, empezaron a aparecer pequeñas señales. Fotos, supuestas coincidencias, comentarios que parecían tener una doble intención. Al principio muchos lo achacaron a la imaginación colectiva de los fans, que siempre desean ver a sus ídolos juntos. Pero cuando las pistas se acumularon, y empezaron a venir de fuentes cada vez más fiables, la idea de una reconciliación se volvió cada vez más plausible. Recordemos que la historia de Kerem y Hande comenzó como tantas otras en el mundo del espectáculo, en un set de rodaje. La química entre ellos en Love is in the Air fue palpable desde el primer momento. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, era pura magia. Y esa magia, como suele ocurrir, traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, una de las más queridas y seguidas de Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Sus viajes juntos, las fotos que compartían, las declaraciones de amor, todo era seguido con fervor por sus seguidores. Sin embargo, como la vida misma, las relaciones tienen sus complicaciones, y la suya no fue la excepción. Anunciaron su separación, y aunque fue un golpe para muchos, ambos intentaron seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Cada uno por su camino, pero con el recuerdo imborrable de lo que vivieron juntos. Y ahí es donde entra la sorpresa que nadie esperaba. Hace poco empezaron a aparecer indicios de que quizás, los viejos sentimientos no se habían apagado del todo. Se habló de encuentros casuales, de llamadas telefónicas, de una amistad que se estaba reconstruyendo. Pero la verdadera bomba estalló cuando se empezaron a ver fotos y vídeos que no dejaban lugar a dudas. Primero fueron avistamientos por separado en los mismos lugares, algo que todavía se podía justificar. Pero luego las imágenes se volvieron más directas. Se les vio juntos en actitud cariñosa, saliendo de eventos e incluso, según algunos rumores, compartiendo momentos más íntimos. Lo más llamativo de esta nueva etapa, o posible reconciliación, es la forma en que parece estar desarrollándose. A diferencia de su relación anterior, que fue bastante pública y mediática, ahora parecen estar manejando las cosas con mucha más discreción. Quizás han aprendido de las experiencias pasadas, de la presión constante a la que estuvieron sometidos. O quizás simplemente han decidido que quieren proteger esta nueva fase de su relación de los ojos curiosos del público. Y eso, en cierto modo, es refrescante. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans, divididos entre la alegría de verlos juntos de nuevo y el temor a que la historia se repita, inundaron las plataformas con comentarios. Hay quienes celebran esta reconciliación como un cuento de hadas que se reescribe, y quienes advierten sobre los peligros de volver a cometer los mismos errores. Pero lo que está claro es que la chispa entre Kerem y Hande sigue ahí, y eso es innegable. Hemos analizado muchas de las publicaciones, los me gusta recíprocos, los comentarios sutiles que se han intercambiado en redes sociales, y sí, se ha hablado mucho de un posible viaje juntos a lugares exóticos, donde podrían estar disfrutando de este renacimiento de su relación lejos del foco mediático. Estos rumores, aunque no confirmados oficialmente por ellos, han sido alimentados por el avistamiento de amigos en común en los mismos destinos, o por posts de Instagram con paisajes similares en momentos oportunos.
Lo interesante de esta situación es cómo demuestra que a veces el tiempo y la distancia pueden hacer que las cosas se vean de manera diferente. Quizás tras un tiempo separados, ambos han podido reflexionar sobre su relación, sobre lo que funcionó y lo que no, y quizás han llegado a la conclusión de que lo que tenían era especial y valía la pena luchar por ello de nuevo. Es importante recordar que al final del día, son dos personas que tuvieron una relación y que ahora, por diversas razones, parecen estar volviendo a conectar. No podemos juzgar sus decisiones ni imponer nuestras expectativas sobre ellos. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y, por qué no, desearles lo mejor en esta nueva etapa, sea cual sea. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será esta vez diferente? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Podrán manejar la presión pública y mantener viva esta llama? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la expectativa es enorme. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto, en una alfombra roja, o simplemente disfrutando de su vida cotidiana, genera una gran ilusión entre sus seguidores. Algunos expertos en relaciones y personalidades del mundo del espectáculo han comentado que este tipo de reconciliaciones, aunque arriesgadas, a menudo surgen de un entendimiento más profundo y maduro de ambas partes. Después de haber vivido experiencias por separado, es posible que hayan desarrollado una perspectiva más clara de lo que buscan en una pareja y de lo que pueden ofrecer. Además, la conexión que demostraron en pantalla era tan auténtica que, para muchos, la idea de que esa química se haya apagado por completo era difícil de asimilar. Es posible que esa chispa inicial, alimentada por el éxito profesional, haya sido la base de algo más profundo que simplemente una atracción fugaz. Esta noticia, la de Kerem y Hande juntos otra vez, ha sido, sin duda, la sorpresa que nadie esperaba. Ha roto la monotonía de otras noticias y ha devuelto la ilusión a muchos fans que creían que esa historia había llegado a su fin. Es un recordatorio de que en la vida, y especialmente en el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. A veces los caminos que se separan vuelven a encontrarse y quién sabe, quizás esta vez sea para siempre. En resumen, hemos repasado cómo empezaron Kerem y Hande, el impacto de su relación en sus carreras y en sus fans, su separación, y cómo, poco a poco, las pistas apuntaron a una reconciliación que ha tomado a todos por sorpresa. Hemos analizado la discreción con la que parecen estar llevando esta nueva etapa y la expectación que ha generado en las redes sociales. Queridos amigos, gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que os haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué pensáis vosotros de esta noticia. ¿Creéis que esta vez funcionará? ¿Qué esperáis de Kerem y Hande en esta nueva etapa? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayendo contenido así de interesante, no olvidéis darle un gran like, compartirlo con todos vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.